Enfermedades transmitidas por los alimentos. Limpieza y desinfección en tiempos de pandemia COVID-19. Las ETAs o enfermedades transmitidas por los alimentos son síndromes originados por la ingestión de alimentos y o agua contaminados que afecten a la salud del consumidor, ya sea a nivel individual o grupos de población. Es importante destacar que las alergias e intolerancias a los alimentos no son consideradas ETAs. Antes de comenzar, vamos a destacar la diferencia entre una infección y una intoxicación. La infección se da cuando consumimos alimentos con microorganismos patógenos, ya sea bacterias o virus, y o huevecillos de parásitos que al consumirlos nos causen un daño. Y la intoxicación se presenta cuando se consumen toxinas, sustancias dañinas que desechan los microorganismos en el alimento o los venenos de las plantas. Infección e intoxicación son consideradas ETAs. También vamos a destacar cuál es la diferencia entre un alimento contaminado y un alimento descompuesto. Los alimentos contaminados son aquellos que contienen sustancias dañinas o microorganismos que normalmente no cambian su olor, su sabor, su color y su textura, ya que los microorganismos no se ven a simple vista. Por ejemplo, pueden ser frutas y verduras que han sido regadas con aguas negras o mariscos que crecieron en aguas contaminadas y que pueden tener buen sabor, pero contienen los microorganismos causantes de enfermedades. Los alimentos descompuestos son más fáciles de detectar porque presentan cambios en su color, olor, sabor y textura, lo cual evitan que se consuman, ya que se pueden identificar con los sentidos de la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Un ejemplo de estos puede ser un huevo podrido, un jamón de color verdoso, la leche cortada, etc. Y por último, hay que destacar la diferencia entre limpiar y desinfectar. Limpiar es solamente quitar la mugre visible y puede ser con agua y con jabón. Pero desinfectar es aplicar una solución, ya sea cloro, yodo o cualquier otro desinfectante que sea aprobado por la Secretaría de Salud. Con esto se logra eliminar la mayoría de los microorganismos causantes de enfermedades que pueden estar presentes aunque no los veamos a simple vista. Podemos lavar con agua y con jabón las mesas de trabajo, las tablas, los utensilios, etc., pero esto no es suficiente, ya que se tiene que aplicar algún desinfectante para reducir la cantidad de microorganismos presentes. El alimento que llega hasta nuestra mesa se puede contaminar en cualquier parte del proceso, desde la granja y el campo, en su medio de transporte, en el mercado o establecimiento donde lo compramos y a la hora de preparar los alimentos. Existen tres tipos de contaminantes: los contaminantes biológicos, los contaminantes físicos y los contaminantes químicos. Los contaminantes biológicos son aquellos seres vivos que normalmente se encuentran tanto en el medio ambiente como en los alimentos, y aquí se incluyen las bacterias, los virus, los protozoos y los hongos. Las bacterias son microorganismos constituidos por una sola célula y se reproducen asexualmente, es decir, producen crías a través de la replicación de sí mismas. Mientras tengan las condiciones necesarias, las bacterias van a seguir reproduciéndose cada vez más y más. Al igual que los humanos, las bacterias requieren de ciertas condiciones para crecer, como lo son chato. Una bacteria necesita alimento para poder crecer y reproducirse, sobre todo aquellos que son ricos en nutrimentos, como lo es el pollo, las carnes, el huevo, el pescado, etc. Para reproducirse más fácilmente, las bacterias necesitan que los alimentos contengan un mínimo de contenido de agua. Mientras más agua haya en un alimento, más se facilitará el crecimiento de las bacterias.
Prefieren los alimentos que no son muy ácidos o neutros como el agua. Es importante saber que los alimentos muy ácidos como el limón, el vinagre, no permiten que los microorganismos crezcan, pero no los destruyen. Existe una temperatura adecuada para que los microorganismos patógenos se reproduzcan sin ningún problema. Mientras más tiempo les demos, en condiciones ideales, más fácil y rápidamente se van a reproducir. Hay bacterias que necesitan o no de oxígeno. Las bacterias que crecen con oxígeno son las aeróbicas y las bacterias que crecen sin oxígeno son las anaeróbicas. Entre los 4 y los 60 grados centígrados, que como se sabe, está la zona de peligro de la temperatura, debido a que en ella los microorganismos se reproducen más fácilmente. Por arriba de los 60 grados centígrados, los microorganismos comienzan a morir. Y por debajo de los 4 grados centígrados, los microorganismos se inactivan. Hay que recordar que el limón, el vinagre y la sal no destruyen a las bacterias. Si queremos recalentar un alimento, se debe hacer a una temperatura de 74 grados centígrados o más por 15 segundos como mínimo. Ojo, el alimento recalentado deberá ser servido máximo en 2 horas y solamente se recomienda recalentarlo una sola vez. La contaminación física se da cuando hay presencia accidental en los alimentos de cualquier materia extraña, como lo pueden ser pedazos de vidrios, metal, grapas, uñas, tierra, cabello, etc. Cuando se abran latas y envases de alimentos, se debe de hacer con cuidado y se debe de pasar a recipientes limpios y tapados, ya que pueden caer rebabas o partes del envase en los alimentos. No se deben de utilizar joyas como collares, pulseras, aretes o anillos, ya que se pueden caer en los alimentos. Asimismo, se prohíbe masticar mientras se cocina, al igual que fumar. Una contaminación química es causada por la presencia de productos químicos, como lo pueden ser detergentes, desinfectantes o plaguicidas, y que por error en su almacenamiento pueden contaminar los alimentos. Estos productos químicos, tales como detergentes, desinfectantes o desengrasantes, hay que guardarlos en un lugar separado de los alimentos. No hay que guardarlos arriba de la estufa, donde se caigan puedan caer en los alimentos. Hay que guardarlos de preferencia bajo llave. Los artículos empleados para la limpieza deben de lavarse en un lugar exclusivo. No se deben de lugar en lavar donde se lavan las manos o donde se lavan los platos y utensilios que utilizamos para comer. Contaminación cruzada. Hay 3 tipos de contaminación cruzada principalmente. La primera pueden ser las manos, cuando se tocan alimentos crudos y después alimentos cocidos o listos para consumirse, sin antes lavarse las manos. Número 2 pueden ser los trapos y las esponjas, para la limpieza de tablas, mesas, equipos e utensilios que hayan tocado alimentos crudos, que no se lavan ni se desinfectan y se utilicen para limpiar superficies en contacto con los alimentos. Y número 3 pueden ser las tablas, utensilios, cuchillos, palas, mesas, rebanadoras, molinos o cualquier superficie en contacto con los alimentos crudos que, sin ser lavadas y desinfectadas, sean utilizadas para alimentos cocidos o listos para servirse. Las tablas utilizadas para picar no deben de ser de madera, ya que estas se perforan cada vez que las utilizamos. Deben de ser de materias de superficie lisa, deben de tener alta dureza, ser fáciles de lavar y desinfectar. Es muy recomendable tener cuchillos para alimentos crudos y cuchillos para alimentos cocinados, al igual que las tablas. Es muy recomendable no almacenar cajas de cartón o costales dentro de la cocina a menos que sean necesarios para su conservación. Nunca hay que almacenar guacales de madera, ya que estos favorecen la presencia
de plagas. Es muy importante no utilizar productos que tienen una fecha de caducidad vencida. Hay que separar y eliminar del lugar las materias primas que evidentemente no sean aptas, a fin de evitar su mal uso, contaminación a otros alimentos y adulteraciones. Es muy importante para esto utilizar el sistema PEPS. Primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero que entra es lo primero que tiene que salir. Cuando nosotros hacemos la despensa, los alimentos nuevos que compramos hay que guardarlos hasta el fondo y los que ya estaban hay que sacarlos a la vista para que no se vayan a caducar. Cuando una lata venga bombada u oxidada, no hay que utilizarla en la preparación de alimentos porque probablemente los alimentos estén contaminados. No se debe de permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro de las áreas de producción o elaboración de los alimentos. Al momento de descongelar un alimento, primeramente se debe efectuar por refrigeración, es decir, bajarlo del congelador al refrigerador. En un caso emergente puede ser por cocción, directamente al fuego, o bien por exposición al microondas. Se debe de evitar en todos los casos la descongelación a temperatura ambiente porque ahí es donde se contamina el alimento. En caso de aplicarse la descongelación con agua, esta debe de ser a chorro de agua fría, no caliente, siempre y cuando se eviten estancamientos. Los alimentos que se descongelen no deben de volverse a congelar. Hay vegetales y frutas que se deben de lavar. Además de lavarse con agua y con jabón, podemos aplicar un estropajo o cepillo según sea el caso. Y se deben desinfectar con cloro o cualquier otro desinfectante de acuerdo al producto que se emplee. Se deben de cumplir estrictamente las instrucciones señaladas por el fabricante. En los refrigeradores, para evitar la contaminación cruzada, hay que almacenar los alimentos crudos en la parte de abajo y los alimentos cocidos o listos para servirse en la parte de arriba. Esto para evitar que caiga sangre o escurra cualquier otra sustancia a los alimentos listos para ser consumidos. No hay que almacenar directamente sobre las rejillas los alimentos, ya que estas pueden estar sucias. Es importante también no almacenar alimentos enlatados, porque una vez abierto entre los refrigeradores, hay que vaciarlos en un recipiente limpio para poder guardarlos dentro de. No hay que saturar las unidades de refrigeración con muchos productos, ya que se reduce la circulación de aire frío y esto puede provocar que un alimento se eche a perder. Y por último, también es importante no guardar alimentos calientes. Hay que aplicar el enfriamiento rápido. Si queremos aplicar un enfriamiento rápido, hay que seguir estos siguientes pasos. Número 1. Hay que porcionarlos para reducir el volumen y colocarlos en recipientes poco profundos o de menor capacidad. Número 2. Hay que introducir estos recipientes en baños de agua y hielo, asegurando que esta mezcla cubra por lo menos 2/3 partes del recipiente. Hay que agitar frecuentemente el contenido para garantizar que la temperatura se distribuya de manera adecuada. Y número 3. Cuando el alimento alcance los 20 grados centígrados, ya podemos refrigerarlos, siempre y cuando no hay que olvidar taparlos. Y número 4, ya estando dentro del refrigerador, pues hay que asegurarnos que sí tenga una temperatura de por lo menos 4 grados centígrados. Ojo, este proceso no debe durar más de 4 horas. El lavado de manos es vital y de suma importancia, no solamente en esta pandemia COVID-19. El lavado de manos siempre ha sido fundamental para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos. Además del agua y el jabón, también es muy importante aplicar algún desinfectante. Esto para garantizar la eliminación de la mayor parte de virus, bacterias o cualquier otro microorganismo patógeno que nos pueda enfermar.